Bien, mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Permítame presentarme delante de nuestro Dios y delante de ustedes, saludándoles siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Padre eterno, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, permítame una vez más presentarme al trono de tu gracia para poder compartir tu palabra y poder anunciar tus caminos, Señor, a cada corazón, a cada vida. Permítanos, Señor, crecer en la gracia tuya. Úsame, Padre, bendiga tu palabra, Señor, vivifícanos con ella, haznos entender tus caminos. Te pido esta bendición y esta gracia, rogando tu buena voluntad en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando pues metamorfosis. Es clave para una vida cristiana con propósito. Hemos aprendido ya, hermanos, dos áreas por qué debemos, hermanos, tener una metamorfosis en nuestra mente, una renovación de nuestra mente constante. Hemos dicho número uno, porque, hermano, lo que pensamos somos. Amén. Nuestro ser es influenciado por lo que pensamos. Número dos, porque la mente es el blanco del maligno. La mente es el campo de batalla del enemigo, es el blanco favorito, donde si toma tu mente, ya ha ganado tu ser, tu vida. Y usted debe entender que Dios nos dice que no le demos lugar al diablo. Número 3, hermanos. Ahora vamos a ver la tercera cosa, por qué debemos, hermanos, renovar nuestra mente, tener una metamorfosis en nuestra vida espiritual. Número 3, hermano, para cultivar la mente de Cristo, para cultivar la mente de Cristo. Esto es precioso. Hermano, recuerda, el enemigo buscará que usted piense como él quiere. Que usted empiece, hermanos, a razonar de una manera filosófica lo que Dios ha dicho, para que pienses como Él quiere, como el mundo piensa, como el abuelo piensa, como la vecina piensa, como la tal persona piensa, y que usted saque de lo que Dios quiere que usted piense. Así que primera a los Corintios capítulo 2, 16, encontramos, hermano, que la palabra de Dios nos dice algo interesante y también, hermano, algo precioso, para que podamos saber de que, hermanos, nuestra mente, hermano, puede tener victoria sobre todos los ataques que el enemigo puede darnos, porque en mi fuerza yo soy débil, pero en Cristo Jesús todo es posible. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios entonces, hermano, nos va a enseñar algo interesante. En la mañana hemos visto, hermanos, que el blanco favorito del enemigo es nuestra mente, y va a atacar primero con respecto a Dios, siempre para poder, hermanos, destruirte y llevarte a la caída en sus trampas que te pone a través del deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es simplemente que sacas a Dios de tu vida. ¿Y cómo ha hecho eso en la mente de Eva? Según Pablo nos enseña, nos dice que primero buscará que dudes de la palabra de Dios. Número 2, que dudes de la santidad de Dios. Y número 3, que dudes del amor de Dios. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la tercera cosa, hermanos, que debemos aprender. Es que si vamos a tener una metamorfosis en nuestra mente, hermanos, y esto suceda constantemente en nuestra vida, debemos cultivar la mente de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Muy bien, es importante, hermanos, que cultivemos la mente de Cristo. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Y para ello, vamos a decir, en las partes de esta escritura, en el contexto de esta escritura, veremos, hermanos, que hay una diferencia de una vida con otra vida. Esa diferencia que hay entre una vida en Cristo y una vida sin Cristo hace la diferencia, porque cuando Cristo me salvó, hermano, ahora yo tengo un privilegio enorme. Ahora yo puedo entender las cosas de Dios. Ahora yo puedo, hermano, saber lo que Dios tiene para mí. Ahora yo puedo conocer cuál es el camino en que debo andar. Ahora yo puedo saber qué es la voluntad de Dios. Ahora yo puedo saber qué es el camino de victoria para mi vida. Ahora sé cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino de la justicia, cuál es el camino de la santidad. Ahora yo entiendo, hermano, todo de Dios, porque Él me dio su palabra para que yo me instruya en ella y pueda saber qué es lo que yo debo hacer, cómo debo andar, cómo debo vivir, qué son las cosas que debo entender para que mi vida tenga victoria y ande de victoria en victoria en el Señor. Hermano, Dios nos dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Qué precioso. Pero esa mente se tiene que cultivar. Y vamos a ver que esto es necesario, hermanos. Entonces, cuando uno va, podemos ver, hermanos, que para poder ayudarnos a entender qué es la diferencia, hermanos, es por eso importante. Una de las bendiciones de estar en Cristo es que ahora puedo pensar como Cristo. Ahora yo puedo entender lo de Cristo, en lo que Él ha revelado para nosotros. Amén. En lo que Él ya ha dejado para que yo pueda saber. Y yo puedo exactamente. Por eso, hermano, yo puedo enseñar a muchas personas. Usted puede enseñar a muchas personas. Y de una manera santa, recta, correcta y sin error a que te equivoques. Porque yo tengo la mente de Cristo. Tengo, hermanos, la bendita palabra de Dios, hermano, que es santa y no se equivoca. Amén. Y hoy puedo pensar como Él. Y eso tiene que cultivarse día a día para que, hermano, piense como Dios piensa. Por eso dice una escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, dice en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios dice es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra escritura dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermano, yo tengo ahora la mente de Cristo. Ahora puedo pensar como Él piensa. Y eso tenemos que cultivar, y eso vamos a ampliar cuando hablemos cómo cultivar, hermanos, una vida, cómo hacer que nuestra mente sea renovada, que sufra una metamorfosis constante, hermano, para poder tener victoria en nuestra vida cristiana y una vida con propósito. Dice la palabra del Señor, dice 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría, dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni ha subido en corazón de hombre, dice, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, Dios nos la reveló a nosotros por las escrituras, por el Espíritu, toda la escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas, dice, y lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no puede, dice, no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay tres, hermanos, vamos a decir, diferencias que presenta el apóstol Pablo para ayudarnos a ver, hermanos, que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y la primera cosa que él dice, hermanos, hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. También nos dice, hay una diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y la tercera diferencia es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Así que, hermanos, él dice, antes de Cristo, yo tenía solo la sabiduría del mundo. Y me movía bajo la sabiduría del mundo. Y todo lo que entendía, lo entendía bajo la sabiduría del mundo, pero yo era ajeno a la sabiduría de Dios. Pero en Cristo, ahora yo tengo, hermanos, la sabiduría de Dios. Segundo, hermanos, antes yo vivía controlado por el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Es, hermano, el espíritu del diablo. Ese espíritu gobernaba mi vida y vivía bajo esa regla, porque toda mi vida estaba arreglado, movido por los espíritus que, hermanos, que gobiernan muchas vidas en el mundo, el espíritu del mal. Pero cuando uno viene al Señor, ahora tiene el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Pero también otra realidad dice que antes yo era un hombre natural, y como hombre natural no entendía nada. No podía entender nada. Se disciernen espiritualmente. Eso quiere decir, las personas se desvanecen en las cosas espirituales, no las pueden entender por las que son locura. Y eso sucedió con mi vida antes de Cristo. Pero ahora en Cristo, yo soy un hombre nuevo, tengo una naturaleza nueva. Ahora soy del Señor y ahora soy un ser, hermano, ya no muerto espiritualmente, sino vivo por el poder de Dios. Esa nueva realidad, esa comunión o esa bendición que tengo ahora, que ya no, hermanos, ya no vivo bajo la sabiduría del mundo, ya no tengo el espíritu del mundo, ya no soy un hombre natural, hermano, ahora
el Señor me pasó al otro lado. Y ahora, por toda esa bendición, usted tiene la mente de Cristo. Ahora puedes pensar como Dios quiere que pienses. Pero eso tenemos que cultivar para que nuestra mente no olvide mi identidad. Hoy ya no puedo vivir con la sabiduría del mundo. Hoy ya no puedo estar guiado por el espíritu del mundo. Hoy no puedo vivir como un hombre natural. Hoy voy a vivir según el consejo de Dios en mi vida. Hermanos, aquí está la mente de Cristo. Cuando usted, hermano, entra a este libro, la estudia, la medita, la memoriza, hermano, la lee. Usted, hermano, está empezando a cultivar la mente de Cristo y usted empezará a pensar más y más como Cristo. Y eso, hermanos, es importante. Número 1, una razón porque debemos sufrir una metamorfosis, renovación de nuestra mente, es porque como piensas eres tú. 2, porque es el blanco del enemigo. Y 3, hermanos, para poder cultivar la mente de Cristo. Y ahí está la clave. Si no cultivas la mente de Cristo, ¿qué mente estás cultivando? ¿Qué mente estás teniendo? ¿Cómo estás pensando? Piensa. ¿Qué está sucediendo en tu ser? ¿Sabes, hermano? Cuando uno empieza a perder su comunión con Dios, cuando uno empieza a perder, hermanos, ese tiempo agradable con Dios, normalmente, hermano, esa bendición de tener la mente de Cristo se empieza a opacar y ahora prevalece, hermanos, el enemigo introduciendo, hermanos, sus dardos de fuego sobre tu mente para que tú dejes de pensar como Dios. Por eso, cada vez que te des cuenta que no estás pensando conforme a la palabra de Dios, no es una mente según Cristo. Por eso, hermano, mucho de lo que pensamos, podemos decir que es una mente que está siendo vulnerada y en muchos casos, muchas mentes, hermano, están cautivadas y están pensando como el diablo quiere. Por eso debes cultivar, hermanos, la mente de Cristo. Y debes cultivar ello para que no olvides, hermano, que la victoria en Cristo Jesús es pensar como Dios piensa. Porque si no estás pensando como Dios piensa, ningún pensamiento te llevará a la victoria sin el pensamiento como Dios. Porque cuando piensas de acuerdo a Cristo, siempre nos irá bien, siempre estaremos en la voluntad de Dios, siempre estaremos haciendo lo agradable ante los ojos de Dios, siempre estaremos viviendo para la gloria del Señor. Señor, siempre nuestra vida estará, hermano, pensando en agradar al Señor. Nuestra vida será un instrumento de bendición para los demás, porque cuando más te llenes del Señor, más tendrás, hermanos, la mente de Cristo. ¿Cómo estás pensando? ¿Estás cultivando la mente de Cristo? Recuerda, no te manda Dios a tener la mente del pastor Russell, no te manda a tener la mente del hermano tal o del filósofo tal o del hombre preparado de ahí o del científico de allá. Te manda a hermanos a tener la mente de Cristo. Y es más, dice, ustedes ya lo tienen, ahora cultiven esto constantemente en su vida. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Por eso, hermano, cuando usted deja la sabiduría del mundo y empieza con la sabiduría de Dios, un consejo de la sabiduría de Dios, hermano, puede enseñar
al mismo presidente. Un joven tan sencillo puede enseñar al mismo presidente. ¿Sabes por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es llena de sabiduría, llena de santidad, llena de amor. La mente de Cristo, hermano, es santa, 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 porque Dios es santo. Amén. Todo de Él es santo. Así que esa palabra puede bendecir tu vida. Esa palabra, hermano, te redarguye, te reprende, te corrige, hermanos, te golpea como un martillo. La palabra dice es espejo. La palabra te hace ver tu situación, tu condición, te hace entender cómo estás. Por eso, hermano, debemos cultivar la mente de Cristo. Alguna vez nos dedicaremos exclusivamente a este tema. Así que, hermanos, qué importante es, hermanos, que recordemos esta verdad, hermanos, porque si usted no cultiva la mente de Cristo, entonces el enemigo buscará ganar esa mente para que tú no te conviertas en un instrumento de Dios, sino en su instrumento. Por eso, muchas veces escuchas decir a algunos, pero ¿por qué tienes que estar toda la vida en la palabra de Dios? ¿Por qué siempre tienes que estar hablando de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Recuerda, va a ser atacado. Y cuando tú escuchas a alguien hablar así, es que su mente está ya cautiva, porque ya está pensando no como Dios quiere que pienses. ¿Por qué debes hacerlo? ¿Por qué debes congregarte? ¿Por qué debes honrar a Dios con tus bienes? ¿Por qué debes ser fiel a Dios? ¿Por qué debes tener un compromiso con Dios? ¿Por qué debes servirle a Dios? Porque ahí está la clave, primero, de mi propia tranquilidad. Primero, que mi paz y mi gozo esté siempre reluciendo conmigo, para que mi vida pueda ser de bendición para los míos, pero también para que me vaya bien. Y para que la bendición y la presencia de Dios, hermano, me sustente, me guarde en este camino día a día hasta que Él venga o me lleve. Amén. Ahora, quiero, hermanos, que pueda usted empezar a entender que cuando uno no está cultivando la mente de Cristo, usted no está cultivando la mente de Cristo, entonces tu vida empezará a apoderarse, hermanos, otro pensamiento. La preocupación empezará a tener poder en tu vida. Hermanos, la ansiedad va a empezar a dominar. El estrés, hermanos, de la vida, la presión, la aflicción, el temor, la amargura, hermanos, el orgullo, la falta de perdón, la falta de amor, el temor empezará a dominar tu vida. Y entonces usted no sentirá que vivir en Cristo es lo mejor. ¿Por qué? Porque usted ha dejado que el enemigo le domine. Hay una preocupación sana, es la preocupación que tenemos día a día, pero una preocupación que te lleve a otro día ya está mal. ¿Y cuánta gente, hermano, vive en su amargura, vive en su dolor, vive en su aflicción, vive en depresión, vive, hermanos, en tantas cosas que están amarrados y que si de seguro podríamos escuchar sus vidas, diríamos, wow, ¿qué ha pasado con esa vida? ¿Qué ha pasado? Es que esa mente ha sido cautivada para que no pueda pensar como Cristo piensa. Cuando siempre aconsejo, digo, en mi forma, en mi esquema, en mi visión humana, toda la veo negra. Pero cuando voy al Señor y esta mente es transformada y va, hermanos, cultivando la mente de Cristo, ahora veo, hermanos, a Dios, que Él es todopoderoso, que Él es Dios de compasión, que esa gracia de Dios, hermanos, se manifiesta en mi vida y que, hermanos, aun cuando uno peca,
Porque la santidad de Dios, hermano, no tiene por inocente el culpable, pero cuando uno se arrepiente, uno busca a Dios, el Señor nos perdona. Porque dice, grande es su ira, grande es su misericordia, y son nuevas cada mañana. Usted puede alcanzar esa gracia de Dios en su vida. Por ello es importante que cultives la mente de Cristo. Así que si usted se avergüenza de llevar este libro, si usted se avergüenza de leer este libro, si usted se avergüenza de hablar a otros de este libro, usted está avergonzando, usted está menospreciando la mente de Cristo. ¿Cómo te puedes avergonzar de este libro? ¿Cómo puedes tomar en poco este libro en tu casa? Este es el libro, este es el manual, esta es la brújula para nuestra vida. Usted debe aprender, hermanos, a entender que aquí está todo, las recetas para tu corazón, todo. Sin ella, usted, hermana, será una mujer, un hombre cautivo en las garras del enemigo, sin poder disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús, sin poder, hermanos, poder ser un instrumento en la mano del Señor. Su vida no cuenta, su vida no tiene propósito. Usted, como le dije, queda encapsulado en usted mismo. Y ahí quedas. Usted necesita salir del capullo, necesita la metamorfosis para que ahora tu vida bendiga, para que ahora tu vida, hermanos, empiece a volar y empiece a mirar las grandes maravillas de Dios. Ahora tu vida tiene sentido, tiene propósito, pero separado del Señor, tu vida no tiene sentido. Ahí no hay gozo, ahí no hay paz, ahí no puedes disfrutar de la vida en Cristo. Ahí, hermano, es difícil. Por ello es importante. ¿Qué estás ocupando más tiempo? ¿Qué te está quitando ese privilegio? ¿No te das cuenta que el enemigo te está diciendo, sabes, no interesa estar con Dios? No es importante. Dios puede esperar, a Él ponle el último lugar, dale cualquier tiempo a cualquier cosa, corre por acá, corre por allá, mueve por acá, haz esto y muévete aquí. Eso no te va a llenar. Todo eso es necesario, pero dentro del tiempo y el contexto que Dios quiere. Dios tampoco dice que te cruces los brazos y estés ahí, no. Dios también dice que debes trabajar, Dios también dice que debes estudiar, Dios también quiere que tú seas una persona con propósito, con meta, con visión. Pero Dios te dice, todo ello no es lo primero, está en segundo plano. No es al revés, no es primero tus cosas y Dios después. Si tú le pones a Dios después, tu mente ya está siendo cautivada y usted está empezando a dejar la palabra de Dios. Y esa es la primera manera como el enemigo cautiva una mente. Y después que dudes de la santidad de Dios, que tú puedes pecar y nada va a pasar. No es así. Así que, hermanos, quisiera ahora a darles, para terminar esta enseñanza, cómo renovar nuestra mente. Amén. Muy bien. Hemos dicho primero, ¿por qué debemos renovar nuestra mente? ¿Por qué tenemos que tener una metamorfosis en nuestra mente? Hemos dicho número 1, porque como piensas, así eres. Amén. Tú eres el resultado de lo que piensas. Por eso tienes que administrar tu mente, cuidar tu mente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Número 2, debes proteger tu mente, debes renovar tu mente, hermano. ¿Por qué? Porque el blanco del enemigo es tu mente, tu corazón. Y número 3, hermano, para poder cultivar una mente, para cultivar la mente de Cristo, que ya lo tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo renovar nuestra mente, hermanos? ¿Cómo podemos tener una metamorfosis en nuestra mente? Mi mente será atacada constantemente, día a día. Yo peleo, usted tendrá que pelear y todos peleamos. Nuestra mente tiene poder, hermano. Por eso es importante que tomes en cuenta
esto. Así que si usted no está poniendo las cosas espirituales en prioridad en tu vida, usted, yo le digo, su mente está pues kilómetros apartado de Dios. Dios ya no es lo importante, lo prioritario, no es tu deleite. Por eso es que ya no quieres, ¿me entiendes? Ya no quieres deleitarte en el Señor. Ya no disfrutas de estar en la Biblia. Ya no disfrutas de estar de rodillas. Ya no disfrutas de escuchar la palabra de Dios. Ahora es una obligación. Ahora es un deber. Ahora es algo, wow, me cansa, me aburre. Cuidado. Arrepiéntete. Porque puedes estar entrando a terrenos peligrosos. Y esto puede ser duro para tu vida. Número 1, ¿cómo, hermanos, renovar nuestra mente? Primero, hermanos, disciplínate en empezar tu día con Dios. Para que nuestra mente se renueve constantemente, disciplínate en empezar con Dios. Da prioridad a Dios. Amén. Disciplínate en empezar con Dios. Eso debe ser lo primero. Hermano, siempre debe ser así, porque si nosotros empezamos a posponer, hermanos, en una hora donde nuestra vida ya tiene golpes, cansancio, vamos a decir, problemas, aflicciones, necesidades, mi mente ya está con tantas cosas del día y después quieres ir a Dios, es complicado. Una cosa es, hermanos, empezar con Dios desde que el día inicia. Otra cosa es, hermano, darle un tiempo especial a Dios. Amén. Ese tiempo que se llama el devocional. ¿Me entiende? Yo ahí les recomiendo que sea, pues, un tiempo donde ustedes vean que es el más conveniente. Pero hablo de algo personal entre tú y Dios. El otro es como familia. Nuestros devocionales como familia debe haber, y otro tiene que ser personal, porque el de familia incluye a todos, pero el personal es donde tú necesitas por ti mismo fortalecerte, alimentarte, llenarte del Señor. Así que, número 1, para renovar nuestra mente, disciplínate en empezar con Dios. Si empiezas con Dios, habrá un buen día. Si empiezas con Dios, las cosas se harán más rápido. La inteligencia, la habilidad, todo se mueve. Pero si tú empiezas primero por tus propias cosas, hermano, lo que es fácil se hace difícil. Muchos problemas van a pasar a propósito para hacerte ver que si empiezas por ti mismo, no va a funcionar, no hay. Pero qué importante es que empieces con Dios. Que puedes decirle, Señor, hoy es un nuevo día. Y hoy, Señor, te entrego este día. Voy a salir a trabajar, guárdame, cuídame, bendígame. Señor, guárdame mi manera de ser, controla mi carácter, mi temperamento. Señor, te ruego que bendigas a mi esposo o bendigas a mi esposa, bendigas a mis hijos, que les des sabiduría, que puedas entender. Y usted joven, por ejemplo, le puedes decir, Señor, que yo pueda entender esta clase, que para mí sea esto muy sencillo de entenderlo y que cuando tengo que hacer mis tareas pueda tener la capacidad de hacerlo en menor tiempo. Todo eso es de Dios. Si no, se alargan y en muchos casos es más difícil. Marcos 1:35. El libro de Marcos 1:35 dice la palabra. Estamos ya, ¿cómo se va la hora? Marcos 1:35 dice la palabra del Señor. Marcos 1:35 dice la palabra del Señor. Marcos 1:35 dice la palabra del Señor. 1:35 de Marcos dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué hacía nuestro Señor? Jesús dice, muy de mañana. Aún todavía estaba oscuro. Y salía al desierto, dice, para orar. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Debemos buscar, hermanos, al Señor
en prioridad. Ore al Señor, clame al Señor, busque al Señor, busque, hermano, la gracia, el favor del Señor en estar en su presencia. Primero deleítete en la presencia del Señor para que Él, hermano, pueda hacer que tu mente, hermano, esté pues prevenida, protegida, y para que la mente de Cristo, hermano, fluya en tu vida y puedas tener victoria, porque, hermanos, a veces levantamos con pie izquierdo. Y a veces no nos gusta nuestra conducta. Y básicamente porque hay cosas que te pueden estar afligiendo, molestando. Pero cuando vas a nuestro Dios, el tiempo que tú le das a Él para buscar su rostro, te estás llenando de Él. Y eso hace que tú estés pensando como Él quiere que pienses. No solo debes orar, sino deleítate en la palabra de Dios. En ese tiempo donde tú empiezas con Dios, debes orar, pero también debes escuchar a Dios. A veces queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Y cuando tú abres la Biblia y meditas en ella, Él te va a hablar a ti. Él te va a enseñar a ti, Él te va a corregir a ti, Él te va a hacer ver qué necesitas corregir y aprender. El libro de Job 23:12. El libro de Job 23:12 dice la palabra del Señor. Job 23:12 dice la palabra del Señor. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él entendió que la palabra de Dios es su alimento, es la nutrición que necesita su alma. Una alma que no se nutre con la palabra de Dios es una alma, hermano, enclenca, está en crisis, hermano, está de hambre, hermano, está, hermanos, tuberculoso espiritualmente. Está a las justas con su vida. Y cuando estás así, hermano, estás débil espiritualmente. No tienes fuerza para seguir al Señor porque no te estás alimentando regularmente la palabra de Dios. Y Job le dice, la palabra del Señor lo dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé, dice, las palabras de su boca más que mi comida. Qué precioso. En el Salmos capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 2, qué precioso que podamos ver, dice la palabra. Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. En la mañana, en la noche. Hermano, así renuevas tu mente. Tu mente está lleno de la palabra de Dios. Usted, hermano, empieza a comprender lo que Dios, porque al estar con Dios, usted va a pensar como Dios. Por eso dice una escritura: el que anda con sabios, necio será. ¿Así dice? No, dice: el que anda con sabios, sabio será. Si andas con el Señor, ¿cómo será tu vida? ¿Cómo pensarás? ¿Cómo serás? ¿Cómo actuarás? El gran problema es que olvidamos eso. Amén. Así que una manera, hermanos, para renovar nuestra mente es que debemos disciplinarnos. O sea, tenemos que educarnos en empezar con Dios. Empieza con Dios. Empieza con Dios. Esto es algo que tienes que aprender. Hermano, muchas veces sacrificamos tiempo y nos sacrificamos, ¿no? Por ejemplo, los jovencitos nos dan ese ejemplo. Ellos se sacrifican bastante para estudiar y, hermanos, se levantan temprano, duermen hasta tarde por hacer sus tareas. Así quisiera verles cuando es de las cosas de Dios. Ahí no. Ahí no. Cuando esto es lo más importante en tu vida.
Joven, tú te puedes levantar de madrugada y tarde a reposar por causa de tus estudios. Pero si Dios no pone bendición, todo ese esfuerzo que tú estás haciendo quedará en nada, en nada. Dios quiere que tú aprendas eso. Pero cuando usted empieza con Dios, le has dado tu tiempo a Él, como dice, has preparado tu corazón para estar con Él. Y tú también ahora te esfuerzas en estudiar, te esfuerzas en ser un buen hermano, una buena hermana, un buen estudiante, una buena estudiante. ¡Wow! Vas a llegar muy lejos. Porque la clave de toda bendición está en las manos de Dios. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano vela la guardia, dice, en vano. ¿Me entiendes? Si Dios no está ahí, todos tus esfuerzos terminarán en nada. Vas a ver, más bien te vas a empezar a jalar. Y si no te jalas, vas a tener que sufrir mucho para probar, mucho. En cambio, Dios dice, a mi amado le daré el sueño. Él va a empezar a bendecirte. Y tú tendrás una vida normal, una vida tranquila. Joven, piensa, ¿tú crees que es una bendición que estés todo el tiempo en eso nomás y no tengas ni libertad para nada? Medita, piensa. ¿No quisieras que Dios te dé también inteligencia, habilidad intelectual para poder tener la capacidad de discernir, entender? Daniel tuvo esa bendición. Y Dios dice, la palabra de Dios dice que a Daniel lo encontraron 10 veces mejor. 10 veces mejor. ¿Sabes por qué? Porque no estaban peleando en su fuerza, sino tenían la sabiduría de Dios. Esto no te olvides. Nunca pongas las cosas de este mundo como si fuera santo. No. Dios es primero. Nunca olvides. Pon primero a Dios en todo. Y eso demuestra que tú estás estudiando para la gloria del Señor. Porque si ahora mismo todavía ni eres profesional, no tiene Dios prioridad, yo ya sé que no estarás en la casa de Dios. Yo ya sé que tu trabajo no le va a honrar a Dios. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Si ahora no eres fiel, ¿cómo será más adelante? ¿Me entiendes? Si ahora dice Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, si ahora no le quieres presentar a Dios como dice, un sacrificio vivo, no creo que lo hagas cuando las cosas van a ser más fuertes, joven. Cada vez va a ser más fuerte. Aprenda eso. Que Dios me lo bendiga. Así que el libro de Salmos 119, 148 dice, el libro de Salmos 119, 148 dice la palabra del Señor. 119, 148 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Escritura. 119, 148 dice. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. David lo practicaba, David entendió eso. Hermano, para renovar nuestra mente, para que nuestra mente, hermano, esté siendo cultivada, hermanos, como la mente de Cristo, para que nuestra mente, hermano, pueda estar pensando dentro de la voluntad de Dios, para que estemos andando de victoria en victoria, hermano, disciplínate en empezar con Dios. Este es el secreto. No te olvides, la trampa del enemigo es que
Siempre saca a Dios, ponle a Dios a un lado. Dios puede esperar. Todo puede ser ya, pero Dios puede esperar. Ahí es la primera trampa que el enemigo te pone para apartarte de él. Así se empieza. Esta es la clave. Poco a poco. Primero te hace dudar de la palabra de Dios. Después te hace dudar de la santidad de Dios. ¿Me entiendes? Aprende esto. Número 1. ¿Cómo debemos purificar nuestra mente? ¿Cómo debemos renovar nuestra mente? Hermanos, hay que disciplinarnos en empezar primero con Dios. Siempre primero Dios. Primero Dios, siempre primero. En donde que sea, primero Dios. Dios, tengo tiempo de estudio, primero Dios. Un rato le escucho a mi Dios, un rato aprendo de mi Dios, un rato leo, un rato tengo un tiempo para mi Dios, para estar con Él, un tiempo con Él, un tiempo con Él. Este es el tiempo de ahí. Hermanos, Dios te dice, ahora sí, este tiempo lo puedes usar para ti. Y este tiempo no solo lo vas a usar para ti, sino que yo voy a bendecir ese tiempo. Te voy a bendecir con capacidad e inteligencia, te voy a bendecir con capacidad intelectual, te voy a dar habilidades. Tú vas a ser una persona que va a ser muy hábil y te va a bendecir grandemente. Ahí donde estás, mi hermano. Dios te ha hablado, usted ha puesto a Dios a un lado. Usted está siendo cautivo por el enemigo, usted ya está dejando la oración, usted ha dejado la palabra de Dios, usted está tomando esto como la última opción, usted está diciendo, bueno, mis trabajos, bueno, mis estudios, bueno, mis negocios, mi casa, mi cocina, afanado aquí, afanado allá, te tomas esto y ahora Dios... No menosprecies lo que Dios te da. Si no estás comprometido con Dios, te comprometerás con el diablo. Te aseguro que va a ser así, siempre así. Así que es mejor que nos comprometamos con el Señor. Dele a Él el tiempo que se merece. Él es digno. Para todo el tiempo. Eso es mentira, que no hay tiempo. Para todo el tiempo. Cuando uno no quiere, hermanos, ni aunque haya, no quieres, pues. ¿Me entienden? Algunas veces, es verdad, no tienes el tiempo, más que todos los que estudien, ¿no? Es verdad, pues siempre el anhelo de tu corazón debe ser. ¿Sabes? Hay jóvenes que no podrían dejar una clase, no podrían dejar de escuchar una hora, una clase. No puedo, ¿cómo voy a dejarme de escuchar una clase? Voy a perderme en lo que va a enseñar el profesor, pero sí puedes perderte lo que Dios te va a decir. ¡Qué necedad! Cómo tu mente está siendo cautivada. Puedes, hermano, no quieres dejar una hora para escuchar, como dice, al profesor lo que está enseñando, porque perder una clase para ti de una hora, ¡ay, no puedo perderlo! Esto, pero perder la clase con Dios, eso sí, ¿qué importa eso? ¡Qué triste! Ahí empieza tu fracaso, ahí empieza, hermano, cómo el enemigo va ganando ventaja sobre ti y vas empezando a tomar en poco. Al comienzo se ve todo sencillo, pero poco a poco el enemigo va poniendo más y poco a poco te vas a hacer, cada vez te vas a apartar de Dios. Dios, espérame tú, más tarde, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Arrepiéntete. Si Dios te ha hablado, arrepiéntete, vuelve al Señor. Recuerda, tu mente, hermano, está siendo, como dice, atacada por el enemigo para que usted no haga la voluntad de Dios, para que usted no se rinda a Dios, para que usted, hermano, no entienda que es así poco a poco como uno es cautivado. Amén. Hay un tiempo para Dios. Como dice el Señor mismo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga. Así que continuaremos esto. La primera cosa para renovar nuestra mente
Hermanos, disciplínate en empezar con Dios. No tengas excusa con eso. Nunca, hermano, pierdes con dar tu tiempo a Dios. Porque si lo haces, Él empezará a bendecirte. Ese día va a ser bendecido. Una clase, un trabajo, una acción que tú haces, Dios pondrá bendición y te irá mejor de lo que te imaginas. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón, que dé fruto, Señor, por el cual el propósito que ha sido enviada. Háblale, enséñales, glorifícate, Señor. Verdaderamente, Padre, muchas veces, Señor, siempre, Padre, el enemigo ha buscado que nosotros te pongamos a ti como la última opción, como que Él no mereces lo mejor de nosotros, no mereces que te demos un tiempo a ti. Podemos, Padre, escuchar al mundo, escuchar, Padre, a cualquier hombre, a cualquier persona que nos enseña en otras áreas, pero cuando se trata de escucharte a ti, entonces ahí tenemos peros. Y por eso, Señor, cuántas personas han pecado deliberadamente contigo. Y hoy día, Señor, en el tiempo se ven las consecuencias. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios, por no darte la prioridad. Perdónanos, Señor, por no cultivar la mente de Cristo. Perdónanos, Señor, por no estar renovando nuestra mente. Porque pensamos, Señor, que somos nosotros quienes nos bendecimos. Nos olvidamos que tú eres nuestra bendición. Perdónanos, Padre. Perdona a mi familia. Perdona a mis hijas. Perdona a mi hijo. Perdona a tu siervo. Perdona a tu iglesia. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos pagues conforme a nuestros pecados. Ten compasión de nosotros, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús, rogando tu voluntad. Amén.